es eso, Melgarejo? Aquí debe haber un falso. ¿Cómo dice? Que aquí debe haber un falso contacto. Te andaba buscando, Ricardo. Quiero hablar con vos. Me parece que no querés estar conmigo, que te molesta mi compañía, mi presencia. Yo no quisiera creer lo que pienso. Sería algo espantoso. ¿Y qué es lo que pensás? ¿Me jurás que no querés a otra mujer? No me hagas jurar tonterías. Estoy deseando que regrese Carlos para casarnos. Pero qué canallita el tipo este. Yo le reviso otro neumático. ¡Ay! Pero, amigo, usted es una cosa seria. ¿Qué le pasa ahora? ¿Pero no lo ha oído? Se reventó otro neumático. Anote, va 120 más, que suman 300. Salvo el robo o omisión. Estoy viendo, amigo, que usted es un gran rana. No, señor, apenas apito y gracias. ¿Qué lee usted? La vie parisienne. Ah, me vous parle français. Mais oui, monsieur, je parle français, l'anglais, l'italien, l'alemán, anche l'espagnolo. Toco la guitarra, el bandoneón, la campana, talán, y el pito si viene a mano. Et comment ça fait que vous faites le chauffeur? Qu'est-ce que vous voulez, je me suis pas Des amours? Pas des amours, plutôt des cochonneries. Cosa mi guardate? El hábito. Se trova un tanto spennacchiato. Estoy viendo que usted podría ganarse de 1.000 a 1.500 pesos. Hablemos criollo. ¿A quién hay que matar? A nadie, a nadie. Es mucho más sencillo. Por ahora, silencio. Ya hablaremos de esto. Sí. Ah, pero la cuenta del viaje de los neumáticos, eso es aparte. Sí, hombre, sí. ¿No me puede adelantar algo? Ahora no, mañana. No digo si me puede adelantar algo de lo que tengo yo que hacer para que no vaya estudiando. Mañana partimos para Buenos Aires. Y luego en mi casa le explicaré todo. ¿Almorzaremos juntos? Con mucho gusto. Al fin, conforme. ¿Y eso qué es? El punto de la firma bancaria. Bueno, buenas tardes. Mientras van subiendo los demás invitados a esta presentación, bueno, les cuento un poquito. Antes que nada, bueno, bienvenidos acá a la Biblioteca Nacional. Estamos en el auditorio Jorge Luis Borges. En este caso, adelante nomás. Bueno, como les decía, bienvenidos. Estamos acá. Paren, ¿se puede prender un poquito la luz? Porque ahí de los chicos no veo a nadie, básicamente. Ahí está. Hay gente, bien. Buenísimo. Todavía no. Sí. ¿Cómo? Víctor, ¿querías trabajo? Bueno, les decía, estamos acá para presentar el libro La vida romántica y aventurera de Parravicini, el hombre que hizo reír a 3 generaciones, que es este libro totalmente desmesurado, uno diría, este bodoque, que edita la Biblioteca Nacional. Este libro, como les decía, contiene unas 52 notas. Originalmente no era un libro y es publicado por primera vez durante este año por la Biblioteca Nacional. Yo ahora me voy a apoyar un poquito para mostrarles un poco cómo trabajamos en conjunto en este... No entiendo el por qué no hay luz. Ese es un problema grave. Pero hay gente, se ríe alguien. Hay gente. Pero bueno, les contaba un poquito. Es un trabajo, que es una investigación que nació de parte de la Dirección de Investigaciones. En este caso ahí estábamos, hay gente. Ahí va, era esa. Bueno, es un trabajo que les decía, surge del área de investigaciones, al mando de Evelyn Galeazzo, y realizada en este caso por Federico Boido, Tomás Juliáquer, por mí, y con el gran aporte también tanto de Javier Trimboli como de Guillermo Korn, que son, no solo escribieron el prólogo de este libro y hicieron un estudio preliminar, sino también fueron quienes impulsaron la búsqueda y la compilación de estas notas. Les cuento un poquito, habíamos armado acá con los compañeros, ahí, acá, una mini presentación. Bien. Mucha luz, ¿no? Estamos complicados.
Bien, un poco acá en esta compilación que realizamos, que realizamos a raíz de la investigación de la revista Aquí está. Aquí está es la revista en donde estas notas Alfredo Varela escribió. Para quienes no los conozcan, Alfredo Varela es un escritor que nació en 1914 y 1984, militante del PC. Tenemos acá entre las compañeras que tienen parte del archivo de Varela, compañeras del Partido Comunista, la compañera Tati, y, que es bibliotecaria de allí. Les quería contar que cómo surgió el interés de parte de nuestra área por Alfredo Varela. El archivo llegó acá un poco azarosamente, en este caso gracias a un arquitecto que descubrió parte de ese archivo personal mientras él realizaba una refacción, un PH en la calle en el barrio de Villa Urquiza, y se encontró con el archivo de Alfredo Varela, que para que no los conozcan, acá voy a empezar a armar este personaje que está acá, de anteojos, un dato de color que les cuento. Este extracto forma parte de una película que es de Sergei Loritsa, que es El funeral de Stalin. Allí aparece un Varela joven, de unos 39 años, y aparece un poco azarosamente, lo encontró Tomás Juliáquer, que es uno de los que realizó la investigación. Y bueno, nos parecía como una imagen que podía ser como que potente, porque un dato no menor, que como les decía, él es militante del Partido Comunista y fue vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz. Y eso le permitió viajar y recorrer distintos lugares de Europa. Y bueno, en este caso, formando parte de lo que es el funeral de Stalin. Les contaba, como les decía, el archivo personal que llegó acá a la Biblioteca Nacional, con lo cual nosotros empezamos a trabajar, tanto con Tomás y con Federico. Se encuentran innumerables cantidad de documentos, de apuntes de él realizados, por ejemplo, en su investigación en relación a apuntes de Cuba. Por ejemplo, también hemos encontrado allí algunas cuestiones como la credencial de filiación del Partido Comunista, que pueden llegar a ver acá. Un dato que no dije, pero que es una cosa que uno debería haber empezado por ahí, que es Alfredo Varela, para quienes no lo conozcan, que yo creo que acá lo conocemos varios, su obra más famosa como escritor es El Río Oscuro. El Río Oscuro es aún más famosa porque fue llevada al cine por Hugo del Carril, con el título Las aguas bajan turbias, y que, paréntesis, acá van a ver justo un paréntesis, y no quiero hacer una digresión muy grande, pero en la muestra de tango que estamos en este momento, que se está exhibiendo, aparece La vida es un tango, en donde está Florencio Parravicini y Hugo del Carril. Entonces ahí podemos encontrar un nexo entre estos tres personajes. Les contaba entonces, dentro del material que se encuentra acá en el archivo están desde, una entrevista nunca editada a la viuda de Roberto Ar, y eso un poco nos emparenta con la investigación que hace Varela, en este caso, para narrarnos esta biografía, y volviendo al libro, esta biografía que es sobre Florencio Parravicini. Bien, vamos a pasar un poquito esto para no aburrirlos. Le quería mostrar un poquito cómo está, en qué consistía la revista Aquí está. Acá en esta foto van a ver que Alfredo Varela escribe estas notas con un seudónimo que es Martín Alvera. Martín Alvera está formado el nombre, ese seudónimo, por un lado, es un anagrama de Alvera de Varela, y por otra parte, Martín es el segundo nombre. Esa es como la cuestión más literal, por decirlo así. Y después el por qué, la hipótesis de por qué él escribe con ese seudónimo, nosotros ahí un poco lo que tratábamos de descifrar. Creíamos que por un lado no tenía que ver tanto con una cierta repercusión o peligro que podrían llegar a tener, publicar notas, por si bien le escribe en el 45, estas 52 notas entre la segunda mitad del año, sí, julio y diciembre, perdón, bien ahí.
uno podría decir que lo que supone para un escritor comunista, estamos hablando de años donde ocurre entre muchos actos el 17 de octubre, de la que la revista Aquí está nada dice, y otros actos internacionales como bueno, las bombas en Hiroshima y tal cual. Bien, les contaba un poquito. La revista Aquí está es una revista cultural, es una revista que tiene amplia, tiene va desde el deporte hasta cuestiones como también habla de política internacional, por ejemplo, el rol de la mujer en la Unión Soviética, es una revista de la editorial Sopena. Sopena también publicaba en la revista La revista Hora, entre otras publicaciones. Algunas de las tapas que les mostramos acá, en donde surgieron estas 52 notas, para que tengan, no sé, como para que tengan más o menos a mano. Acá, aparece una de las películas que hace conjunto con Hugo del Carril, Florencio Parravicini. Y les quería hablar, yo quería concentrarme más que nada en nosotros cómo habíamos armado esto y para no acaparar todo. Un poco la figura de este personaje que es totalmente desmesurado, que arma una biografía un poco extravagante, en donde dice tener una genealogía con Casanova y Napoleón Bonaparte, y ¿cómo es? Y tiene una vida extravagante que lo lleva a ser desde contrabandista en la Patagonia a un actor en el cual la improvisación forma parte fundamental de su producción artística. Y eso es importante decirlo porque recién nosotros veíamos esta escena que les mostraba recién, que nosotros elegimos para esta presentación, tiene que ver con la película Melgarejo, que es una obra de teatro que él mismo escribió en los años 20. Esta es una adaptación que se hizo en el año 37. Y esa película nosotros elegimos en particular esta escena porque un poco reproduce ese estilo de improvisación que en general el cine viene a matar. Porque, de nuevo, Parravicini es más que nada, se desarrolla toda su labor en el teatro. En principios del siglo XX, durante lo que es la formación de la metrópoli porteña, que conoceremos más tiempo más tarde, y la masificación de los consumos culturales, como el teatro, la aparición de las radios ocurrirá hace poco, cumplimos un centenario. Así que es un poquito quería contarles esto como una manera introductoria, un poco contarles cómo armamos esto con Federico y con Tomás. Y nada más, y ahora les voy a dar la palabra a Alex. ¿Sí? ¿A mí? Bueno, voy yo entonces. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexia Masolder, quiero agradecer, soy historiadora, quiero agradecer profundamente esta invitación, porque siempre es un placer venir a este lugar y porque la propuesta del bodoque, sí, que cuando fui invitada no sabía que era tan bodoque, dije, ¿con cuánta anticipación me están invitando? Cuando me trajeron el bodoque me di cuenta del porqué de la anticipación, pero me devoré el bodoque y fue realmente muy placentero. Yo no conocía más que de nombre a Parravicini, sí conocía la trayectoria de Alfredo Varela y me pareció apasionante poder entrar a la vida de este personaje del humor que hizo reír a 3 generaciones, de la mano de la pluma de un personaje que yo admiro mucho, que es Alfredo Varela, y de alguna forma poner en valor al mismo tiempo la gravitación que tuvo Parravicini y este aspecto no tan conocido de Alfredo Varela, porque yo que me he dedicado a estudiar intelectuales comunistas, en general siempre se pone mucho énfasis en esa parte, ¿no? En la parte más militante, más activista, y las producciones culturales, intelectuales de los comunistas, que han sido vastísimas, no siempre son recordadas de la misma manera. Entonces, Alfredo Varela es muy conocido por haber llevado el guión
a una película muy reconocida. Tiene que ver con el Consejo Mundial de la Paz y fue además elegido como secretario latinoamericano del Consejo Mundial por la Paz. Y esta parte es la menos difundida, además era inédito, así que es un gran lujo poder tener estos textos ahora a disposición y un gran honor para mí poder decir algunas cositas que van a estar centradas en la figura de Alfredo Varela, que como dijeron recién, bueno, fue participante, nació en el 14 y participó de una cantidad de instancias político-culturales, entre las que sobresale la IAPE, donde Aníbal Ponce y una cantidad de intelectuales enmarcados en la lucha antifascista. Mira si tenemos para hablar de todo esto y de personajes extravagantes. En la lucha antifascista en los 30, a través de esta asociación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores de la cual Alfredo Varela fue parte. Tuvo todas estas participaciones. En la década del 30 también, en una investigación que hicimos con una historiadora de Misiones, me entero también un poco cómo llega Alfredo Varela a escribir o a inspirarse para su guión de su novela El río oscuro, ¿no? A través de un militante, en principio anarcosindicalista y luego afiliado al Partido Comunista, que se llamó Marcos Kanner, y de esas conversaciones donde Kanner tenía contacto con la realidad de los mensúes, fue transmitiéndole a Alfredo Varela una cantidad de información, de anécdotas y de vivencias que fueron gestando escritos como los de la masacre de Oberá en 1936 y que después dieron origen a esta famosa novela de él, en donde también aparece, no sé si han escuchado hablar del célebre mate cocido en algún lado, en algún momento, un personaje muy, muy folclórico, muy aguerrido, dicen algunos el Robin Hood de la zona norte de nuestro país, en donde que participó junto con algunos militantes del Partido Comunista en unas experiencias medio soviet ahí por la zona del Chaco, que no son muy recordadas, pero que Alfredo Varela se encargó de recuperar en alguno de sus escritos y en alguno de sus poesías, recuerdos sobre todos estos militantes tan abnegados. Efectivamente, El río oscuro se publica en 1943 por Editorial Lautaro. Es una novela que ha sido traducida a 15 idiomas en 16 países y que efectivamente fue llevada al cine por Hugo del Carril en 1952. Tiene otras novelas que tienen que ver, bueno, con sus viajes, con su militancia y la posibilidad de haber viajado por todo el mundo también. Fue activo participante en las polémicas intelectuales en la década del 50 al interior de la SADE, cuando la Sociedad Argentina de Escritores sufre, digamos, una división interna que tenía que ver con el posicionamiento respecto al gobierno de Perón, el sector más liberal, llamémosle, y más furibundamente antiperonista, enfrentado con el sector donde estaban la mayoría de los escritores y militantes del Partido Comunista que están planteando otras cosas. Bueno, ahí está junto con Juan José Manauta, con Juan L. Ortiz, con Amaro Villanueva, con Carlos Ruiz Daudet, con una cantidad de intelectuales siempre participando en las polémicas que son culturales y que son profundamente políticas. Ahora, como se decía recién, estos escritos que compila el libro son entre julio y diciembre del 45, con el 17 de octubre histórico en el medio, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el medio, en un contexto que extiende, digamos, el golpe de 1943, donde el gobierno desplegó una profunda intención de nacionalizar y moralizar. Hubo mucha persecución a los cómicos, hubo mucha censura en esos años y al mismo tiempo una explosión, ¿no? de la radio, algunos años después del cine, sobre todo cuando Perón, después de que gana las elecciones en el 46, aprueba la ley de cine.
logrando en 1950 58 películas, que era todo un récord, teniendo en cuenta que la primera Argentina sonora había sido en 1933. Bueno, en estos años se transcurre, antecede un poquitito los escritos. Este es el contexto nacional, digamos, no voy a profundizar, por supuesto. Me interesaba pensar, en el caso de Varela, además del contexto político, cuál era el contexto, además, para los comunistas. En la década del 30 se había formado la sección especial de represión al comunismo, con censuras, persecuciones, despidos masivos. Entonces, me parece que es un elemento importante de pensar la política estatal anticomunista como un contexto en el cual todos los intelectuales, docentes, escritores y artistas tuvieron que desplegar su trabajo, en general perseguidos, censurados, y más allá de que se entiende que por la tradición de lucha y de abnegación se espera en general que los comunistas se presenten siempre confrontando y discutiendo. Bueno, la labor del intelectual comunista por estos elementos se ha movido en muchos casos en lo que Héctor Agosti, a quien le dediqué mi tesis doctoral, ya ha llamado el doble oficio, ¿no? Es decir, producir como intelectuales antisistémicos todo aquello que se busca desde la militancia para combatir el capitalismo, etcétera, y al mismo tiempo tener que emplearse, a veces en medios hegemónicos, para poder ganarse el pan, ¿no? Entonces, que no es menor, ¿no? Para poder reproducir la propia existencia. Entonces, en ese contexto me parece que también tienen que ser leídas algunas producciones intelectuales. A esto me llevaba a leer los estudios introductorios, porque por momentos yo tenía la sensación de como que se esperaba que Alfredo Varela condenara estas acciones, este estilo de vida, y no que le dedicara no sé cuántos escritos, narrar en lujo de detalle las extravagancias, por llamarlas muy elegantemente, de un personaje complicado, que además de haber hecho reír a 3 generaciones, hizo una cantidad de canalladas frente a las que todo comunista debería indignarse, ¿no? En principio. Y me pareció muy, muy inspirador porque estudié algunas polémicas, digamos, esto que se espera de los comunistas también generó polémicas al interior del Partido Comunista. En el año 1947 llega, cuento un pequeño contexto, llega a la Argentina una bajada de línea en términos estéticos que se conoció como el informe Zhdanov, que era un colaborador de Andrei Zhdanov, era un colaborador de Stalin, que bajó la línea directamente a los partidos comunistas, que la trayectoria estética tenía que ser el realismo socialista, lo cual generó una cantidad de discusiones, muchas de ellas no públicas, pero que pudimos, gracias a Tati, a Emilia y a los archivos, recomponer, una cantidad enorme de polémicas en la cual también se dividieron aguas al interior del partido. Porque parecía que si vos no escribías sobre la huelga, la obstinación de los obreros, la lucha y la gloria, eras un pequeño burgués, etc. Y esas polémicas se dieron en la década del 30 entre Roberto Art y Rodolfo Yoldi, ambos trabajadores en el diario Crítica de Botana. Se dieron algunos años después entre Enrique Wernicke, también miembro de la SADE, un gran escritor, y Julio Nota, un crítico literario que en las páginas de Cuadernos de Cultura y del diario La Hora, del cual Alfredo Varela también fue parte de la dirección, el diario del Partido Comunista, se trenzaron en discusiones porque las acusaciones tenían que ver con que los personajes extravagantes de Los Siete Locos de Art o los extravagantes delirios pequeñoburgueses de los protagonistas del Señor Cisne o de obras de Enrique Wernicke eran pésimos ejemplos y pésimos estímulos para la moral del pueblo revolucionario y de la lucha, etc. Lo cual generó
una cantidad de polémicas no saldadas que transcurrieron a lo largo de todas las décadas en el Partido Comunista, que se pueden reconstruir a partir de... y que generó incluso el alejamiento de muchos escritores que, ante estas críticas, donde se esperaba que sus personajes representaran un realismo socialista, que en un país socialista el realismo podía ser socialista, pero ¿qué realismo podía esperarse en un país no socialista? Y efectivamente, cuando uno lee las páginas de Alfredo Varela sobre Parravicini, digo, no es una invención, no es un personaje completamente inventado. Eran personajes de nuestra cultura. Y eso, más allá de lo que podamos pensar de qué debería o no debería ser un escritor comunista, tiene que ver con que la intención, me parece a mí, de Alfredo Varela no es simplemente transmitir un mal ejemplo de moral o de conducta a sus lectores, ni exaltar las acciones de Parravicini, sino comprender conductas y actitudes que no eran excepcionales, digamos. Parravicini es extravagante, pero ese es el sujeto social, ese es parte del sujeto social con el que los comunistas también tenían que trabajar, digamos, que existían dentro de la cultura. Entonces, me parece que ahí lo que hace Alfredo Varela, más allá de que, bueno, quienes militaron con él, tuve la suerte de conversar con una gran escritora también, Ana María Ram, que compartió numerosos momentos con él, que decía que él se cuidaba mucho porque tenía una responsabilidad muy grande en organismos internacionales, ¿no? En el Consejo Mundial, a pesar de lo cual igual fue preso, fue censurado. De hecho, Adriana Petra, en su libro sobre la cultura comunista en los 50, cuenta que la adaptación de El río oscuro para transformarse en película en Las aguas bajas turbias la hizo Alfredo Varela, colaboró con esa adaptación desde la cárcel, porque él entre el 51 y el 52 estuvo preso. Entonces, Hugo del Carril iba a visitarlo, conversaban sobre la adaptación del guión y, de hecho, la película, cuenta Petra, que la película no pudo citar créditos de Alfredo Varela ni de la novela en la cual se basaba, porque era condición desde el gobierno de Perón para que la Secretaría de Cultura aprobara la realización de ese documental. Entonces, digamos, hay una realidad que muchos escritores y artistas comunistas tuvieron que surfear o intentar costear para poder continuar con sus actividades profesionales, burlando la censura, burlando digamos, Aníbal Ponce también fue expulsado de sus cátedras, muchísimos docentes fueron expulsados antes del 45 y después del 45. De hecho, Alfredo Varela escribe un trabajo sobre Jorge Calvo en 1951, un estudiante también asesinado por la dictadura. Y bueno, digamos, hay mucho para decir sobre Alfredo Varela, no me quiero extender porque entiendo que ya estamos con los... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, para finalizar y entrar ya también a darle la palabra a quienes tengo el honor de compartir la mesa hoy y que admiro mucho. Es un hermoso libro, es un maravilloso viaje por una época, realmente es un recomendable bodoque para leer, para adentrarnos en una exquisita escritura, porque la verdad es que Alfredo Varela te va llevando, uno que está acostumbrado a leer títulos académicos, lee el título y ya sabe lo que viene. Bueno, nunca se sabe qué es lo que viene y eso te va enganchando porque el personaje de Parravicini es maravilloso y porque la verdad que la pluma de Alfredo Varela vale la pena y es una gran recuperación de su obra y de sus aportes. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Bueno, sí,
nos va a hablar ahora Guillermo Korn, que entre otras cosas, entre otras publicaciones, publicó Los ríos profundos junto con Javier Trimboli, que habla sobre, en palabras de Horacio González, de este palimpsesto que es el cruce entre las aguas bajanturbias y el río oscuro. Así que, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en ese libro que mencionó Nicolás, un poco la idea es hacer un recorrido en paralelo, es un detalle entre el vínculo entre la izquierda y el peronismo. Ese vínculo entre la novela El río oscuro y la película de Hugo del Carril. Tiempo después, en parte lo aclaro porque me siento un poco responsable. Nico hace un rato decía que el origen del libro tuvo que ver con algún tipo de impulso propuesto a partir de esa lectura que habíamos hecho con Javier oportunamente. En ese libro lo que se hace es mencionar algunos artículos periodísticos de Alfredo Varela, con y sin seudónimo, en revistas populares, como es Aquí está. Aquí está es una especie de revista como pudo haber sido Leoplan, o como es un magazine, es una revista con columnistas, donde se habla de muchas cosas, de pocas cuestiones políticas o partidarias locales y de sí el escenario internacional. Y Alfredo Varela ahí publicó con y sin seudónimo. Y lo que quería es un poco... Yo discrepo con algunas de las cosas que Alexia mencionaba respecto porque además creo que vienen en parte a la lectura que en el prólogo nos proponíamos con Javier, de cómo un escritor, en este caso yo le quito el aditamento comunista, pero no para sacarle esa cualidad, que me parece un rasgo subrayable en una personalidad como la de Alfredo Varela, sino para poner primero la condición del escritor y después la condición del militante. Creo que, como en distintos momentos de la historia argentina, en los momentos previos, en el momento del GO, fuertemente hubo una persecución a los militantes, a los escritores, a los obreros comunistas. Hubo, por supuesto, bajo el gobierno de Perón, tensiones, pero hubo también intelectuales que, proveniendo de la izquierda, participaron y adhirieron al gobierno peronista desde sus comienzos y en algunos casos incorporándose después de una declarada antipatía hacia ese gobierno, y empezaron a ver que hubo distintos motivos por los cuales sus banderías políticas tenían algún tipo de identificación. No fue el caso de Varela, pero creo que esa tensión está bueno marcarla porque en parte la película de la cual una novela se basa como libro original, que es El río oscuro, para una película de ficción, Las aguas bajanturbias es una película basada en un libro de ficción que tiene como subrayado y como basamento hechos históricos, pero no es un documental. Hubo un acuerdo entre Alfredo Varela y Hugo del Carril y Eduardo Borrás, que era el productor y el guionista que aparece en la película, y dio el consentimiento a Alfredo Varela para que la película se hiciera. Después, en alguna entrevista, lo que dijo es que esa película no era como él la había imaginado, que había actrices que no era como él la había potenciado, pero hubo algo con esto de los cuestionamientos morales, que la propia novela había tenido y por parte de militantes y escritores del Partido Comunista, porque veían que había cierta voluptuosidad de los cuerpos, cierto erotismo. Es una novela realista, pero es una novela realista donde aparece bajo el tamiz de Follner, aparece bajo el tamiz de John Dos Passos. Hay una lectura en esa novela que no hace de esto una transcripción de un alegato político, sino lo que hace es un experimento literario
que hace que la novela tenga una actualidad no solo temática, por lo que sucede en los yerbales o en los yerbatales, sino también porque como recurso estilístico es muy de avanzada la novela que Alfredo Varela hace. Pero hechas estas aclaraciones, lo que me interesaba eran poner de relieve 2 o 3 cosas. Una es que estamos en momentos donde la cultura, como tantas otras cosas, está en peligro. Este momento es un momento de peligro. Y entonces quería rescatar que la Biblioteca Nacional, que comenzó en los años de la gestión de Horacio González con una cantidad de títulos y de libros, y entre ellos una colección que se llamó Los Raros, que apareció con títulos como La vida de muertos, de Ignacio Anzoátegui, o el idioma nacional de los argentinos, tantos años después esté publicando un libro como este, que en verdad se basa su rareza en muchas condiciones. Una es que es un libro que se publica que no es un libro. Varela no lo pensó como tal. Son notas que aparecen en una publicación periódica y que por decisión de sus editores, de Tomás, de Federico, de Nicolás, toman la entidad del libro. Y bienvenido a que así sea, porque lo que hace en parte tiene distintos rescates. Por un lado, el de un cómico y un actor formidable, como fue Parravicini, que, salvo por algunas escenas como la que veíamos y por algún rescate que en el cine se ha hecho, bueno, nos acompaña Víctor Laplace, que fue quien protagonizó Flop en la película de Eduardo Miñona, que fue una biografía juguetona sobre la vida de Florencio Parravicini. Ahí hay una primera rareza, que es el rescate de un actor del cual hoy tenemos poco registro, porque fundamentalmente su producción fue teatral y su característica como actor fue la de la improvisación, cosa que no hay modo de transmitirlo más allá de algún relato como el que Alfredo Varela puede hacer en esta biografía, o como la que César Tiempo hizo en otra biografía por el Centro Editor de América Latina. Pero me interesaba en la cuestión de la colección, donde aparece este título que es Los Raros, porque me parece que es un desafío a pensar este tiempo, no es un rescate de un texto antropológico, arqueológico, que habla de algo que desconocemos. Habla de las napas que una cultura, en este caso la cultura argentina, tiene, y que en los distintos pliegues alberga la posibilidad de hablar de un actor popular, como pocos, hasta que llegó el cine y que extinguió parte de lo que los hacía sobresaliente, pero también habla de lo que significa un escritor, lo que significan los escritores en su doble condición de escritores y de periodistas en este caso, de esos periodistas que podían hacer notas extraordinarias, fuera de lo ordinario, quiero decir con esto, para narrar la vida de alguien que buscan recabar. Esto se publica. Hay un par de coincidencias que me interesan en el tema de la rareza, ¿no? Parravicini muere en el año 41. En el año 41 es cuando Alfredo Varela publica sus notas tituladas También en la Argentina hay esclavos blancos, que es sobre los yerbales. Son las notas que él hace como cronista, como viajando al territorio misionero, a través de reuniones con las que tuvo con Marcos Kanner, con Raúl Larra, con el grupo de la IAPE, y lo que hace es dar a conocer lo que sucedió décadas atrás en el territorio misionero y desenmascarar algunos propietarios de la tierra que habían matado a sus trabajadores en los yerbatales. 2 años después, eso tiene un registro que es el registro narrativo, es el registro de una novela, que es El río oscuro, y años después
tendrá la versión fílmica, la readaptación que hace Hugo del Carril. Entonces, me parece que la biblioteca decida publicar un título de estas características, de este volumen, que solo puede hacer una editorial pública, porque difícilmente una editorial comercial arriesgue la posibilidad de editar esto, que le dé el carácter de libro a algo que no lo tenía originalmente, que ponga en diálogo el peso de un escritor como Alfredo Varela, que tenía un interés muy destacado por la cultura popular. Él hace notas sobre el chofer de Gardel, sobre Enrique Delfino, sobre Yupanqui, sobre Berni, sobre los Yerbales y sobre una cantidad de cuestiones, sobre las carreras de polo. Hace una larga serie como es esta, algo equivalente, sobre las carreras de polo. Ahí podríamos decir, bueno, pero de cultura popular, ¿qué es lo que encuentra? Creo que lo que hay es el desafío de aquello que fundamentalmente un personaje como Parravicini tenía algo muy cuestionador de su época, tenía algo cuestionador y ciertamente corrosivo para las clases medias, que se sonrojaban, pero a la vez veían que había algo que se le iba a la mano en ese juego escénico, en esa grosería que hoy veríamos como un juego de niños. Y hay algo de ese personaje que hace que un escritor de militancia comunista tome como un valor para recuperar las notas que Soysarrey le había publicado en Caras y Caretas, las memorias y las insinuaciones que había empezado a escribir el propio Parravicini, las entrevistas con su viuda, para terminar haciendo 52 notas que salen publicadas, como se ha dicho, en este medio. Pero lo hace bajo un seudónimo. Y eso me parece que también tiene un interés, porque una de las notas que Alfredo Varela había publicado es qué se esconde tras el seudónimo de los escritores. Bueno, podía estar hablando de él o podía estar hablando de tantos otros de los que podría haber. Y me parece que cuando yo dije que la cultura está, como tantas otras cosas, en peligro en estas condiciones de este tiempo y ante las amenazas que algunos hacen respecto de la salud, del trabajo, de la educación, de la cultura y de la vida de nosotros, que se nutre de todas esas cosas y que necesita de todas esas cosas. Lo digo también porque una institución como la Biblioteca Nacional tiene un archivo donde se alberga lo que para muchos es descartable, que son la memoria y la tradición de la cultura argentina, de sus escritores, de lo que alberga como tesoro y como atesoramiento, que son los libros. Pensemos que si una institución como esta está en peligro, estamos en peligro. Entonces, destacar que en este tiempo se pueda publicar una biografía donde lo romántico y lo aventurero, porque esas son las dos condiciones que destaca el título de esta serie de notas periodísticas, de un personaje que en otras condiciones podía haber sido un Jorge Newbery, tiene algo de eso Florencio Parravicini, solo que ligado a la actuación, es una apuesta. Y por eso, bueno, la invitación es a que lean este libro y que se interioricen por lo que la biblioteca hace y que defendamos estos lugares que son nuestros. Nada más. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, Cristina Vanegas, ¿qué más? Formadora de actores, actrices, una genia. Gran actriz. Bueno, yo voy a leer, o sea, realmente cuando me mandaron el libro, empecé a leerlo desde la primera página porque me parecía, me iba entusiasmando además, no solo con la escritura de Alfredo Varela, tan interesante,
tan buenos relatos, sino por la vida misma de Parravicini, por lo que relataba, por las barbaridades que hacía desde chico, por lo transgresor, pero fundamentalmente me impacta mucho su cualidad y su condición de gran improvisador, porque la improvisación, tanto en el jazz, como en el teatro, como en la danza, como en diferentes lenguajes, es algo técnicamente muy complejo. Digo, es una puesta en presente, es un puro aquí y ahora, absolutamente asociativo, que implica una libertad de un imaginario extraordinario. Bueno, eso era Florencio Parravicini, además de haber sido contrabandista, sargento, tirador, bueno, de todo, una vida increíble, o sea, una vida alucinante, y creo que eso es lo que Alfredo Varela valora y expone aquí. Bueno, yo había elegido unas cuantas partes, pero me parece que no voy a contar todas. A contar, a leer, en realidad. Me interesó fundamentalmente, más allá de lo deliciosa que es la lectura de su vida, de su agitadísima vida, centrarme más en su relación con el teatro, en su relación con la actuación, con los elencos, los nombres que aparecen, ¿no? O sea, no sé dónde empezaba. Bueno, el enemigo de los ensayos. Esto lo voy a sacar porque es muy alto para mí. Sácamelo. Ahí va. Gracias. El enemigo de los ensayos. Como siempre se olvida de asistir a los ensayos, sigue teniendo por ellos un franco horror. Por eso, cualquiera sea la obra que se esté representando, tiene que valerse de su inventiva para salir del paso. A veces el recurso le sale bien y a veces ocurre lo contrario. Pero él no se preocupa mayormente, exhibe el mismo desenfado que acreditara tiempo atrás cuando el estreno de Los Melenudos de Pacheco. Valerini es el que ha conservado el recuerdo de lo ocurrido con mayor fidelidad, dice el ahora empresario del Smart. El Smart era el teatro que ahora es el multiteatro. Bien. Mal. En Los Melenudos hacíase alusión a los escritores que solían reunirse en el famoso café Los Inmortales, aunque Parravicini, de acuerdo con sus hábitos inveterados, no concurría a los ensayos. Nosotros continuamos la preparación de la obra. Al fin llega el día del ensayo general. Aparece entonces Parra, se acerca a los actores de los que era más amigo y empieza a preguntar: ¿cómo me llamo yo en esta obra? ¿Qué tengo que hacer? Pacientemente y acostumbrados a estos métodos suyos, nosotros comenzamos a explicarle: mira, vos te llamás Robustiano, en la obra sucede esto y aquello, y a vos te toca desempeñarte de esta manera. En plena exposición entra en el Teatro de la Riestra el gran deportista y amigo inseparable de Parra. Desde la platea pega un grito: «Che, Parra, en la puerta tengo un auto fantástico, recién comprado. Vení y lo probamos juntos». Parra vacila, lo mira a De la Riestra, después a nosotros, y en tono de disculpa nos dice: ven, tengo que ir a probar el coche. Ustedes sigan, no se preocupen por mí. Y se fue. Era un ensayo general, ¿no? El lío se produjo el día del estreno. Parravicini nos llamaba a todos los demás actores Robustiano. Nosotros le avisábamos en voz baja: pero no, Robustiano sos vos. Y él, impertérrito, mientras golpeaba con un bastón las mesas de hierro del figurado café Los Inmortales,
¿Y a mí qué me importa? Yo seré robustiano, pero me equivoco cuando quiero. Como un dios de la risa. Son esos años felices para Florencio. Su popularidad parece no tener fronteras. El público lo agasaja y lo mima y en realidad no le pide mucho, solo que le haga reír. Para eso le basta con su gracia ágil y picaresca, chocante, pero eficaz. Y le paga con aplausos y dinero. Se hallan pues mano a mano muchos, son los que entonces y después intentan vanamente explicarse el porqué de su constante éxito. Hay quien lo compara a esos magot japoneses llamados los dioses de la risa, cuyo solo aspecto basta para comunicar a quien los contempla una sensación de bienestar físico. Sí, el público llega a sentir afecto por él, al extremo de que hay muchas personas que van a verlo en la misma obra durante varias noches seguidas, para llegar a experimentar también un cariño especial por aquellos que lo siguen tan fielmente, que van buscándole a él como al médico que habrá de curar mágicamente su melancolía. Por eso se refiere a él llamándolo mi público, y tiene una manera singular de explicar su relación con los espectadores. Me entrego a ellos y hago que ellos se entren en mí. Los llevo de un extremo a otro del proscenio, desde las candilejas hasta el foro. Rompo la barrera que nos separa. Dejo volar mi espíritu por la sala, haciéndolo llegar hasta el espíritu de ellos. Y hablo, toco un resorte y mi público ríe, ríe. Es un placer único el que experimento al oírlo reír. Floto en un oleaje de carcajadas, vibro, hago mi juego rápido, seguro, eficaz. Cuando veo que en un palco o en una platea alguien no se ríe, que alguien está dentro de sí, pensando, sufriendo acaso, entonces ya no pienso en nada más que en él. Lo miro, le hablo mentalmente, trabajo para él, entro en él y hago cosquillas en el espíritu. Cuando ha sonreído, a otra cosa. Y me vuelvo a todos, al público, a los compañeros, a los obreros que me miran desde el interior de la escena, y torno a darme íntegro, a pedazos, para que mi público se ría. Mi público. Cada uno en sí es un ser que piensa, un ente que juzga, una razón que analiza, pero todos juntos, reunidos en mi sala ante mí, son niños. Un montón de niños. Yo los hago reír a carcajadas, los hago llorar de risa. Después, cuando se van, ya no son niños, son hombres, razonan. No ha estado mal, Parra, me ha hecho reír un poco. Llorar de risa. Alguna vez Parra se excede en la dosis y entonces llega a poner en peligro la misma salud de sus entusiastas espectadores. Por lo menos eso es lo que ocurre ese día en uno de ellos. Sale del teatro en camilla ante la mirada atónita de los demás. Parra prohibido por prescripción médica. Voy a leer solamente los títulos porque tengo 2 o 3 cosas más que no quiero que se haga tan largo. El estanciero que casi se muere de risa. Ese es el que sacaron en camilla. Parra pelea con un espectador. Pionero cinematográfico. El bufo haciendo papel de nodriza. Parra visto por Eduardo Sacomá. Bueno, paso a otro de los artículos extraordinarios de Varela, ¿no? Estaba en la sala Sacconi, un gran actor, un gran trágico griego. El gran actor italiano obtuvo resonante éxito entre nosotros. Este se llama El dolor de María Guerrero. María Guerrero fue quien hizo el teatro, hoy Teatro Nacional Cervantes. Y la sala mayor se llama María Guerrero, en honor a ella. Diosa total. El gran actor italiano obtuvo resonante éxito entre nosotros.
Poco antes de irse ofrece un espectáculo especialmente dedicado a los actores argentinos. Asisten muchos de ellos, pero otros no se dan por aludidos. Sin duda, comenta mordazmente algún crítico, son los que no tienen nada que aprender. La velada resulta magnífica e inolvidable. Primero brinda el segundo acto de Tristi Amore, luego Don Pietro, Caruso y como final el tercer acto de Morte Civile. El público, compuesto casi exclusivamente de artistas y políticos, queda suspenso y conquistado. María Guerrero, que contempla el maravilloso espectáculo desde un palco avancé, exclama suspirando. Perdón, no puedo dar la vuelta a la página y tener el micrófono al mismo tiempo. Y pensar que todo esto que hemos visto desaparecerá para siempre el día que este hombre baje a la tumba. Parece que pensara en sí misma, en su propio arte fatalmente perecedero, cuando agrega entre el comprensivo silencio que se ha hecho a su alrededor todo, sus matices, sus transiciones, sus gestos, sus ademanes, su voz. Parra es el encargado de agradecer en nombre de todos los actores y actrices argentinos el gesto del maestro. Y comienza diciendo, tal vez por dar una nota de contraste han querido que el actor argentino que cultiva con más intensidad el género cómico, ligero, festivo, sea el que exprese el homenaje de respeto y cariño al más grande actor dramático de la época contemporánea. En una parte luego Sacconi dice a quemarropa, pero usted debe ser un gran trágico. Parra se defiende, no, soy un simple cómico. El otro le dirige una mirada penetrante. ¿Cómico? Tiene usted en el rostro, en todo su físico, las características de los trágicos. En esa misma ocasión, Parra lo invita a que lo visite en su teatro. Sin embargo, no espera que su anhelo se vea satisfecho, pero por eso su sorpresa es mayor cuando al salir a escena una noche divisa a Sacconi en un palco solo, esperando. Y esa misma noche tiene lugar aquel curioso duelo entre el aplaudido cómico argentino y el extraordinario trágico italiano. Parra escribe un drama actuando para un espectador, Sacconi ríe y llora, la culpa la tiene el público, cazando por Pablo Podestá, Pairó una excepción, Parra asiste a un ensayo. Estos son los títulos de la próxima unidad temática de Varela. Bueno, esa noche en la que fue Sacconi a ver a Parra, Parra ofrece una obra extranjera traducida con el título El hombre sándwich y que años después fuera llevada al cine nacional. Al hacer su primera salida a escena, se encuentra con la mirada del gran Sacconi, el mismo que hace unas noches le ha dicho con su aplomo habitual, usted parece un gran trágico, tiene el rostro, el físico, las características. Y ahora está allí, solo, en su palco, como un calificado e imponente juez. Y Florencio siente que ese hombre tiene para él más autoridad que cualquier otro de los críticos que lo hayan visto trabajar. Por eso lo dominan unos impetuosos deseos de ganarlo, de impresionarlo. El resto del público se borra, solo actúa, solo vive en esa noche para Ermete Sacconi. Desde el escenario lo espía continuamente mientras trabaja para comprobar la impresión que causa en el eximio actor italiano. Tiene que mirarme. Contrajo el rostro, habría de contar Parra tiempo después. En ese gesto tan suyo que indica sorpresa, duda, atención, en una mezcla que lo hace raro e incomprensible, apoyó la barba en las manos y quedó como petrificado. ¿Es posible que yo no pueda hacer reír a este hombre?, me preguntaba. Noté a poco que no me miraba a mí, sino que estaba atento a los mutis de otros personajes, a la entrada de estos, a la disposición de la escena, al público, a cualquier cosa, menos a mí. Eso no podía ser. No recuerdo qué hice para que me mirara, y entonces ya no dejé que me sacara la vista de encima. Empezó a sonreír, a reír, lanzó una carcajada. Cuando terminó la función todavía reía
y lloraba a la par. Y así, entre risas y lágrimas, vino a mi camarín y me abrazó. Una botella de coñac que andaba por allí a mano sirvió para que ambos brindáramos. Yo por él, gran trágico, él por mí, gran bufo. Desde esa noche, todos los lunes estaba en el palco riendo y llorando, llorando y riendo. Esa es la versión que de su famoso duelo espiritual con Sacconi hiciera el mismo Parravicini. Si las cosas ocurrieron exactamente así, o si su fantasía agregó cierto condimento a la anécdota, es cosa que no podemos dilucidar. Pero en caso de ser exacta su versión, es seguro que el público estuvo esa noche muy ajeno a esa singular farsa que se desarrollaba ante sus ojos detrás de la otra comedia. Ahora voy a pasar al final de su vida. Esto además me hizo acordar a otros cómicos como Gila, el actor español, extraordinario y dibujante, humorista y escritor. En su casa era de una seriedad. Yo lo conocí porque era compañera de teatro, de clases de teatro de su esposa, cuando vivían en Buenos Aires. Y era de tal melancolía, era tan enjuto, tan serio. Y después salía al escenario y decía, está el enemigo, que se ponga. Digo, y nos hacía reír a carcajadas a todos, ¿no? Pareciera que es una condición de los cómicos también, que en la intimidad no son cómicos. El Parra de Entrecasa. Estamos ante este hombre maduro, pero siempre activo, gastado, pero aún dinámico, enfermo, pero que a pesar de todo se resiste a abandonar esa vida de placeres que se haya a que se haya acostumbrado. El gozador de la vida sigue exigiéndole cada vez más, aunque ya ha recibido holgadamente su cuota. Sin embargo, esa existencia suya tiene un reverso insospechable en él. Demos vuelta a la hoja y nos encontraremos con un Parra desconocido, el Parra de Entrecasa, el Parra no domesticado, pero sí doméstico. Hace mucho que se ha casado, allá por 1918, cuando ya contaba 42 años, contrajo matrimonio con una jovencita llamada Sara Piñeiro, sobrina de la actriz Angelina Pagano. Con respecto a ese acontecimiento, él solía referir con su habitual gracejo que se había obligado a quemar 2 cajones de cartas amorosas, dejando al mismo tiempo en depósito un gran baúl de fotos femeninas con dedicatorias comprometedoras. ¡Epa! El cambio de estado no implica una variación en los hábitos del frívolo impenitente, pero desde entonces ya cuenta con un puerto seguro para refugiarse tras los temporales que afronta todos los días en el teatro, en sus relaciones con la gente y con el mundo. En su casa, tras el biombo que oculta su vida familiar, Parravicini se transforma. Esto es lo que surge del relato de doña Sara Piñeiro. Su verdadero carácter, nos dice. Solo han llegado a conocerlo algunos amigos cercanos, muy pocos y muy íntimos. Entonces afloraba en él una tristeza de profundas raíces. Cuando no tenía que trabajar, acostumbraba a quedarse en casa todo el día. De pronto se sentaba ante el armonio o al piano para tocar alguna melodía que acababa de ocurrírsele. Siempre era algo melancólico. Yo no le interrumpía. 1 o 2 veces le dije al terminar, qué bonito es eso, Florencio, ¿qué es? No sé nada, algo que salió así. ¿Por qué no lo repites? Me gustaría escucharlo de nuevo. No puedo, ya se me fue. La viuda de Parravicini sonríe ante el recuerdo. Era un niño grande.
No podía estar sin hacer nada. En el garage de la casa de San Isidro guardaba su banco de carpintero, el serrucho y otras herramientas. Todos los muebles del jardín los fabricó él. A menudo me sorprendía diciéndome, vení a ver lo que te he hecho. Cualquier objeto de la casa roto o descompuesto era arreglado por él, desde algún reloj hasta la instalación eléctrica. También confeccionaba juguetes o se ponía a decorar platos en forma artística. Hasta los últimos tiempos pintaba. Y todo lo hacía con el mismo entusiasmo. En nada evidenciaba desgano. Para él las cosas debían estar bien hechas. Su prolijidad era notable y su memoria extraordinaria. Yo solía decirle, te hubieras destacado igualmente en cualquier carrera u oficio que hubieras emprendido. Y así lo creo, porque a pesar de que no tenía paciencia para estudiar y de que en ese sentido siempre fue un indisciplinado, era muy intuitivo. Por ejemplo, yo había estudiado música, pero él me aventajaba mucho por el sentimiento que ponía, la originalidad, el oído. Usted se refería recién a la tristeza de Parra. Sí, era así. Y además de un carácter extraño, retorcido. Nunca he visto nada igual. A veces estaba muy contento, riente, comunicativo, y de golpe se le cruzaba algo como una nube interior y era suficiente para cambiarle el talante, dejándolo agrio y malhumorado. En ocasiones se pasaba de 15, 20 días sin hablar con nadie, encerrado en sus habitaciones del piso superior sin que hubiera mediado causa alguna. Como todos conocían esas rachas suyas, no se le cruzaban. Había un signo en su rostro que permitía adivinar fielmente su estado de ánimo. Cuando bajaba su ballet, yo le decía, ¿cómo está el señor? Uf, anda con la ceja hasta aquí. Es que cuando Florencio tenía la ceja levantada, nadie podía engañarse sobre su mal humor. Pero al mismo tiempo, continúa doña Sara Piñeiro, el título es Aunque haya que ir a la China. Qué sensibilidad la suya, no podía ver llorar a nadie ni soportaba que nadie sufriera. Cuando le hablaban del dolor experimentado por una persona cualquiera se angustiaba como si fuera propio. Mi madre padeció de una larga enfermedad que la retuvo en cama durante 2 largos años. Pues bien, en ese intervalo él la hizo ver por unos 20 médicos, profesores, especialistas. Le costó una fortuna, pero él decía, si para curarla fuera preciso ir a la China, iría. En una oportunidad intervino en un importante concurso realizado en Mar del Plata de tiro al pichón. Su triunfo fue tan neto que los 10.000 pesos de premio y el rescate redondearon, sin contar la copa, alrededor de 20.000 pesos. De allí se fue a la ruleta y aumentó su ganancia a 40.000. Recuerdo que llegó a casa por la noche muy tarde y despertando a mi madre comenzó a tirar puñados de dinero sobre su cama, diciendo mientras reía jubilosamente, miren cuánta plata, Catalina, cómo nos vamos a divertir con esto, los vamos a hacer sonar enseguida. Desgraciadamente mi madre murió a pesar de todo cuando apenas tenía 44 años. Pensando en lo que Florencio había hecho por ella, yo solía decirme, es suficiente para que yo perdone a mi marido cualquier picardía que pueda hacerme. Y a él le dije más de una vez, mirá Florencio, solo por lo que vos hiciste por mamá, mereces que me mantenga a tu lado, pase lo que pase hasta el último momento. Y así lo hice. Descansando para cansarse, durante los últimos años, Parra siente recrudecer sus males físicos. Desde hace mucho tiempo ha tenido recaídas intermitentes. A veces estas han sido tan serias que le obligaron a suspender viajes, temporadas teatrales
o cualquier otra clase de compromisos. Así le ocurrió en el año 1912, cuando un ataque hizo que se anulara una función estando ya todas las localidades vendidas, o en 1914 al volver de París, estuvo tan grave que hasta hizo testamento. Y luego en el 17, en el 18, cuando suspendió repentinamente su viaje en yate por el Paraná rumbo al Paraguay, en el 24, en el que la enfermedad le hizo dejar sin efecto y de pronto sus funciones en Montevideo, y en 1928, cuando la fuerte hemorragia sufrida en Bahía Blanca dio impulso a una fantástica versión sobre su muerte que motivó algunas notas necrológicas muy sentidas pero prematuras. Sin embargo, a partir de su casamiento, su vida física tiene un carácter dual. Durante la tarde, la noche, la madrugada, derrocha energías en el teatro o en sus infaltables diversiones. Luego, al volver a su casa, se somete a un cuidadoso régimen prescripto por sus médicos, descansa ampliamente y recupera así las fuerzas que le permitirán salir a la calle otra vez, reconstituido para la nueva jornada. Es decir, que la jovialidad que todos ven entonces en Parra era consecuencia de esas horas de total relajamiento mental y físico, del sosiego absoluto disfrutado en la placidez hogareña. Luego volvería otra vez exhausto en busca del descanso reparador. Permiso. Eludir al dolor. Pero ese desnivel no puede mantenerse eternamente. Un buen día cae rendido, él quiere creer que también esta vez saldrá a flote, es que siente un supersticioso terror por la muerte. Una larga temporada en Ascochinga no consigue devolverle ni un retazo de su perdida salud. Además es preciso someterlo a una operación en la boca que le produce crueles dolores, y él nunca ha podido aguantar el dolor, ni el ajeno ni el propio. Ha nacido únicamente para reír, para hacer reír. Por eso puede asegurarse que su fin se acerca a pasos acelerados. No puede resistir al dolor. Seguramente la idea del suicidio lo ronda permanentemente. Un día le dice a su esposa, a quemarropa: pienso a menudo en Alfonsina Storni. ¡Qué valiente fue! Es fácil conocer los antecedentes de esa reflexión. Sus familiares secuestran a Parra muy a menudo pistolas y revólveres que tenía escondidos en cualquier parte, bajo la almohada, entre sus libros, en algún mueble. Puede deducirse que quiere adelantarse a la muerte, pero no se anima a dar el paso definitivo. Un día en que los sufrimientos son más atroces, se le ocurre mirarse en un espejo. El azogue solo le muestra un rostro demacrado, la mueca de un fantasma. Entonces decide concluir. El balazo que horada su sien es como una rúbrica sarcástica a una existencia transcurrida entre el placer, la risa, el éxito. Cuando sus familiares corren hacia él, todo ya está consumado. Ha conseguido evadirse de aquello que más odia, el dolor. Muchísimas gracias, Cristina, por ponerle voz a la palabra de Varela y narrando acá esta vida trágica de Parravicini. Llamamos al escenario ahora al gran... al gran Víctor Laplace, quien personificó a Parravicini en la película Flop, Eduardo Mignona. Hay una silla más. Bueno, Ahí te doy el... mira, si yo tuviera que escribir algo sobre Parra, si me tocara, yo diría la vida que me dio Parravicini. Habíamos empezado a filmar la película y transcurría ya un tiempo y nos quedamos sin plata. Plata, que decir, no había un mango más. Entonces, eso ya era Parravicini. Estaba ahí, el fantasma estaba acosando. Y con Sipe Friedman, que era la representante de Enrique Pinti,
los dos, ella y yo, salimos a Paraguay porque conocíamos una gente, ella, Sipe, conocía una gente que tenía un hotel muy importante en Paraguay y que podría darnos algún tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Todo lo que hicimos fue llevar un juego de fotos de la película que ya había empezado y que no se podía continuar porque no había plata. Entonces, ahí aparece Parra, que yo ya estaba ahí con Sipe, y entonces me dice Sipe, mira, la dueña del hotel tiene muchas ganas de conocerte. Bueno, ya sabemos cómo es la historia. Entonces, pero dice, sería importante que vos vayas a comer con ella. Eso sí, ten cuidado porque el marido es un capo paraguayo que puede terminar que vos vayas por el río. Entonces yo, jugado y por jugado, y sí me dice, Víctor, tenés que hacerlo, tenés que ir a... Entonces voy a cenar con la señora y después nos lleva a un lugar más chico donde es un lugar para danzar. Ahí está Parra, está todo el tiempo Parra ahí. Y entonces yo, y de golpe me doy cuenta como que estoy bailando con ella y en el fondo hay 3 guardias, 3 tipos así parados, 3 monos importantísimos, que me miran y me dicen, como diciendo, pibe, salí de acá. Y esto fue la anécdota que tengo para arrancar con Parravicini, ¿no? Y con eso recuperamos $150.000 con este cuerpo. Wow. Nunca en mi vida me había pasado una cosa así. Nunca en todo el cine que hice me había pasado una cosa igual. Entonces, cuando ustedes hablaban con tanta erudición sobre Parra, yo pensaba, ¿por qué? Era así el hombre, ¿no? Y pudimos concluir la película, una película que fue, para mí, de todo lo que hice bastante cine, ya llevo como 100 películas, acabo de terminar una en San Martín de los Andes, muy interesante, y esto me impidió leer El Mamotreto. Lo tengo que leer y estoy con culpa por eso. Pero lo que hicimos con Eduardo Miñona, que era el director, que era un gran director, gran amigo, habíamos hecho unos trabajos previos para chicos con discapacidades y después hicimos Horacio Quiroga en La Selva Misionera, 4 capítulos hermosísimos, que siempre los ando buscando y no los encuentro, pero maravillosos. Y lo que hacíamos era ensayar con Miñona en el Teatro Cervantes. En la sala chica del Teatro Cervantes, todas las mañanas ensayábamos para ver cómo caminaba Parra, cómo se movía Parra, cómo hablaba Parra. Y la verdad que tenerlo a Miñona como director fue un hombre que se acercó al cine desde la literatura. O sea, era un hombre que había escrito y era muy conocido por su literatura. Y fue muy hermoso, todas las mañanas ahí, tratando de ver cómo me acercaba a este hombre tan maravilloso. Me dijo, Miñona, te tenés que pelar. Le dije, pero me pelo, ¿qué me importa? Era lo de menos. Después me ponían una peluca. Y había también un elenco muy extraordinario, ¿no? Tanta gente querida que no está. Estaba Inda Ledesma. Inda Ledesma hacía un personaje extraordinario, que era una especie de periodista que lo cuestionaba todo el tiempo a Parra, ¿no? Y estaba todo el tiempo persiguiéndolo en el escenario. Era una especie de hombre-mujer, el personaje que había construido la querida Inda Ledesma. Y estaba Walter Santana, y Dora Baret, y Cecilia Rosetto también, que era uno de los amores de Parra. Y fue un trabajo entrañable. Amo ese trabajo y no tengo mucho más que decir, que fue una experiencia inolvidable. Está entre mis 5 películas preferidas, sin duda, sin duda. Amo Parra y para retirar y terminar esta noche, tarde maravillosa, digo un textito de Parra que decía: atención, farabutis, manjaorejas de jopo, viejas pipistrelas, reyes del pagadiós, turros y vampiresas,
dandis y vagonetas, chichipíos y otarios vestidos de doctor. Aquí empieza la farra, Le Monde Coulanor, que aquí llego yo, con mi fama, mi cáncer, mis dientes, mi humor y mis sueños, y mis sueños, y mi imperfección. Un fifí, un malandrino, bufo y tirador, el príncipe de la risa a sus órdenes. Flop. El domingo estamos haciendo una movida muy fuerte, se habló mucho del peligro que estamos corriendo. Hemos corrido momentos de mucho peligro en la vida, los que tenemos ya una vida vivida, pero creo que nunca como este. Estamos en un momento en que tenemos que estar ahí todos unidos. Va a haber varios movimientos, pero el domingo a las 15 horas, ¿no? A las 15 estamos allí en el Centro Cultural. Corrientes y Montevideo. Vamos a estar ahí, no sé, recitando, hablando, movilizando y todo lo que corresponde. Vengan. Nos falta. Bueno, creo que con el parra que hemos conseguido, que es el mejor parra que existe, damos por finalizado esta jornada. Para quienes quieran adquirir el libro, lo pueden comprar saliendo por acá, a precios populares. Es una de las anclas inflacionarias que tiene el Estado Nacional, que es los precios de la Biblioteca Nacional. Así que los invitamos a recorrer eso y les agradecemos enormemente a todos y a todas por estar acá. A Cristina, a Guillermo, a Alexia y a Víctor. Muchísimas gracias a todos.